Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión académica que tendremos especialmente para ustedes a cargo del doctor Julián Alberto Serna Gómez. El doctor Julián es odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en política pública y magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia. El doctor Julián nos trae esta conferencia para el día de hoy, una conferencia gremial. El doctor Julián nos hablará del trabajo digno y decente en Colombia. Es necesario asociarse. Cabe recordar que el doctor Julián es nuestro coordinador del grupo de egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Les pedimos el favor a todos los asistentes que a través del chat pueden escribir sus preguntas, que con mucho gusto al finalizar la presentación del doctor le daremos respuesta a sus inquietudes. Doctor Julián, muchísimas gracias por su tiempo, bienvenido, y acá los estaremos atentos para ver su excelente presentación. Muchas gracias, profe. Bienvenidos a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto y se ve muy bien la imagen de tu presentación. Sí, se escucha bien. Correcto. Listo, perfecto. Entonces, la idea de hoy es también como esto en el marco de los encuentros de graduados y también debido a las situaciones que se vienen generando con relación a las dificultades gremiales en la pandemia, decidimos realizar una presentación que busca hablar de las nociones para la organización gremial. En este ejercicio vamos a mirar dos derechos importantes, uno que es el derecho a la asociación y otro que es el derecho al trabajo, ¿cierto? Para ello partimos de un sistema de fuentes del derecho, ¿cierto? Que son lo que compone a nivel internacional el entramado de normativas para poder hablar de los derechos humanos y fundamentales. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver que al principio de la pirámide encontramos los tratados internacionales y la Corte y la Constitución Política de Colombia. Posteriormente, esos tratados y a partir del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia se ratifican en leyes nacionales, ¿cierto? Tanto estatutarias como ordinarias, y posteriormente estas leyes se traducen en decretos, acuerdos, resoluciones y ordenanzas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Si estuviéramos hablando del derecho fundamental a la salud, acá en los tratados internacionales estaríamos hablando de los derechos humanos, del Pacto Internacional Económico, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también estaríamos hablando de otra situación que se teje a partir de los 80, que son el Consenso de Washington y todas las reformas neoliberales. Quiero hacer énfasis primero en hablar del derecho a la salud para nosotros comprender un asunto constitucional. Posteriormente en nuestro país estas leyes se ratifican en la ley 100, ¿cierto? Y las demás reformas que existen ahora a esa ley, y también los decretos, acuerdos y ordenanzas. ¿Por qué planteo esto? Porque nuestro país inicialmente ratificó el Consenso de Washington, consenso que buscaba, uno, la flexibilización laboral, que es lo que nosotros vemos en la prestación de servicios, la focalización del gasto público, que es lo que es el CISBEN, que lo que busca es buscar pobres y actualmente busca mirar miserables dentro de pobres, ¿cierto? Esa es pues como la población en condición de empobrecimiento. Y también hay otras situaciones como que uno tiene que pagar por los bienes y servicios, tanto en los derechos individuales, ¿cierto? En los colectivos sí pagaría el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ratificamos todo eso en la Ley 100, y la Ley 100, el derecho a la salud en la Constitución, lo postuló como un servicio, ¿cierto? Y además la Ley 100 incorpora todas las lógicas del mercado. Solo hasta el 2015, gracias a las sentencias constitucionales y a las diversas tutelas que se gestaron durante el periodo de implantación de la Ley 100, que la Corte Constitucional toma el papel del legislativo del Congreso y genera la Ley 1751 de 2015, que es la del derecho fundamental a la salud, ¿cierto?
y esto ya posteriormente lo hemos visto. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo esto para comprender cómo se hace entramado de tratados internacionales y cómo esto, a la luz de esos tratados o derecho duro, se empiezan a instaurar todo un conjunto de leyes y normas que dan cuenta de este ejercicio. Entonces, vamos para nosotros. Entonces, partiendo, nosotros tenemos como tratado internacional en las lógicas laborales todo lo que es el consenso de Washington, ¿cierto? Y aquí esto se observa, por ejemplo, en asuntos como la Ley 50, que es lo de la flexibilización laboral, y todas las reformas que se han venido haciendo en gobiernos especiales como el de Álvaro Uribe, donde se reformaron horas extras y demás, ¿cierto? Y recargos nocturnos y todas estas situaciones. Entonces nos vamos a centrar inicialmente en este sistema de fuentes constitucionales para hablar del derecho a la libre asociación, ¿cierto? Dentro de la Declaración Internacional de Derechos Humanos nos plantea el artículo 20 que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, ¿cierto? Y que nadie puede ser obligado a asociarse. Eso es un derecho, una elección, ¿cierto? Una libertad individual. Y en ese sentido también es importante ratificar que tenemos el pacto, yo ya les había hablado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El pacto sea posterior a la Declaración de los Derechos Humanos, y lo que busca es también no solamente dar esa lógica de los derechos individuales, que son los civiles y los políticos, sino que busca ampliar todo un paradigma con relación a los derechos colectivos, ¿cierto? Entonces, en este pacto nosotros encontramos el artículo 7, que es el derecho al trabajo, y el artículo 8, que es el derecho a la organización, ¿cierto? Entonces, esto se instaura pues como el piso jurídico que les había estado nombrando desde el sistema de fuentes del derecho, y además ese artículo 7 da con claridad ciertas especificidades del derecho al trabajo. Entonces habla que este debe ser en condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren que, o cómo se aseguran, por medio de una remuneración, ¿cierto?, que proporcione un mínimo a todos los trabajadores. Esa remuneración debe ser equitativa e igual al trabajo, igual a su valor, ¿cierto? También, además, incorpora un papel o un grupo poblacional que estaba en una desigualdad de relaciones laborales, que son las mujeres, ¿cierto? Y que ellas no deben estar en condiciones de trabajo inferiores a los hombres. Y por ende deben tener un salario igual por un trabajo igual. Y eso ahorita al finalizar yo les voy a presentar unos resultados de una investigación para ver si eso se cumple en Colombia. Y también nos habla de las existencias dignas, ¿cierto? Y lo digno pues se comprende como todo el ejercicio de los derechos humanos. La simple condición de ser humano trae consigo el derecho. También nos habla de que debe haber seguridad y higiene en el trabajo. Entonces, de aquí todo esto, todas las normas que salen de salud en el trabajo, ¿cierto? Y de riesgos laborales. Y también habla del ascenso, ¿cierto? De la igualdad de oportunidades para ser promovidos dentro de su trabajo. Es importante reconocer que estos postulados se dan antes del consenso de Washington. Entonces, en ese tiempo, casi todos los tipos de contratación eran por vínculo directo, ¿cierto? Vínculo formal, no por prestación de servicios. Este mismo pacto, en el artículo 8, entonces el derecho al trabajo va de la mano con el derecho a la libre asociación, y cómo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales da vía a ese derecho a la libre asociación, y lo da a partir del derecho a fundar sindicatos, ¿cierto? Y afiliarse a la asociación de su elección. Además, esta afiliación a los sindicatos es libre, ¿cierto? Y el Estado no puede restringir ni limitar el ejercicio de las funciones sindicales, sean ya de empresa, de gremio o de sector, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. También habla pues dentro de la lógica de los sindicatos que tienen derecho a formar federaciones o confederaciones que son sindicatos de segundo nivel, y además plantea lo que ya les había contado, que no se pueden ejercer obstáculos y se prescriba la ley en una sociedad democrática. Pues ya miramos, ya hemos podido ver aquí asuntos importantes. Uno, en el trabajo, que es reducir las brechas de inequidad hombres-mujeres, que lamentablemente en la ontología se percibe una inequidad en la percepción, valga la redundancia, de los salarios u honorarios
que tienen las mujeres con relación a los hombres. Hay una brecha alta que ahorita soportaré esta hipótesis en cifras, y además cuando hablamos de los sindicatos, pues no podemos desconocer que esta palabra genera un poco de temor, ¿cierto? Que se ha macartizado y se ha estigmatizado en su función, creyendo que solamente los sindicatos son los de corte por así decirlo, de política izquierda, cuando en nuestro país hay sindicatos que no tienen una vinculación política, como el de anestesiólogos y radiólogos, y hasta los actores como tal, tienen sindicato, y esto no se ha inscrito en una lógica o en una ideología política. Lo único que buscan es esto, defender los derechos laborales, el derecho al trabajo, ¿cierto? Tampoco podemos desconocer que en Colombia, por ejemplo, ya en lo que va corrido este año, van 100 líderes asesinados, ¿cierto? Entre ellos hay líderes comunitarios y líderes obreros. Y otro que incorpora este artículo 8 es el derecho a la huelga, ¿cierto? En conformidad con las leyes de cada país. También hay otros convenios. Lo importante que todo esto que le estoy hablando es acerca de los tratados internacionales, para ver posteriormente cómo se ratifica esto en nuestro cuerpo normativo como nación. Y también traigo a colación el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que es de 1948. Recuerden que el consenso de Washington es de 1980 y es el consenso que propone la flexibilización laboral. Entiéndase flexibilización laboral como en nuestro país como órdenes de prestación de servicios. En este sentido, esta convención propone que todas las personas, trabajadores y empleadores, tienen el derecho de constituir organizaciones, ¿cierto? Esto vuelve y le da un piso a los sindicatos. ¿Y por qué enseguida este asunto de por qué hacerle tanta fuerza a esta situación? Es porque hay que reconocer que en nuestro país hay unas agremiaciones con una historicidad importante y relevante, con una fuerza gremial, pero que en la actualidad, tanto la Federación Odontológica Colombiana como el Colegio de Odontólogos no tienen la potestad para poder intervenir en materia laboral con relación a los empleadores y el Estado, ¿cierto? Y también autorregular su propio mercado. En este sentido, este convenio también nos habla de las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Dentro de la Declaración de Filadelfia, entonces, aquí esto ya nos empieza a dar otros matices. Es importante tener en cuenta que estos tratados internacionales nos hablan de dos cosas muy importantes, vuelvo y reitero, el derecho al trabajo y otra es el derecho a la asociación, ¿cierto? Pero la Declaración de Filadelfia le da otros matices también y plantea que el trabajo no es una mercancía, situación que en nuestra actualidad no goza de esta característica porque nosotros estamos en un mercado que debería ser regulado por el Estado, ¿cierto? Pero que en ocasiones, y como vemos ahorita en estas problemáticas de un amplio campo de profesionales en odontología independientes y microempresarios, ¿cierto?, están sometidos a las lógicas del mercado, un mercado que en este momento está limitado, más no regulado, ¿cierto?, el cual se venía ejerciendo de manera, por así decirlo, silvestre, con la regulación propia de los profesionales que la conforman. Entonces es importante comprender que el trabajo no es una mercancía, ¿cierto?, que además dentro del trabajo hay libertad de expresión y asociación, y el trabajo como tal tiene también una potencia para erradicar la pobreza, porque la pobreza se constituye como uno de los elementos, por así decirlo, que obstaculizan o limitan el desarrollo y la prosperidad social de una nación, ¿cierto? Además que genera un desarrollo inequitativo, desigual e injusto. También plantea que todas las discusiones que se generen son libres y deben ser de carácter democrático. Hacia allá debe encaminarse la asociación, no debe ser un asunto de unos cuantos, sino que se debe promover y reconocer todos los intereses específicos que hay allí, pero que se tiene como piso un bienestar común.
También la otra que posibilita esta conferencia de Filadelfia es el reconocimiento a las negociaciones colectivas, ¿cierto? Porque eso de que la unión hace la fuerza no es un asunto así como traído de los cabellos, sino que permite a grupos de trabajadores poder poner en consideración pliegos de peticiones, contrataciones colectivas, para poder tener un mejor trámite y garantía de sus derechos laborales a la hora de ejercer funciones laborales. También nos habla de la cooperación entre empleadores y trabajadores. También eso es una invitación a desmitificar la cuestión de que los sindicatos han generado un daño en los modos de producción de los empleados y de los empleadores como tal. De estos últimos es más el asunto de los empleadores, y los sindicatos lo que buscan es mejorar continuamente la eficiencia en la producción. Y eso también se puede ver o palpar, por ejemplo, en el sinfín de número de contratación colectiva que hace el sindicato de anestesiólogos con diversas clínicas de la ciudad, del municipio de Medellín, ¿cierto? Y también la otra es aplicación de medidas sociales económicas. En este momento un sindicato sería fundamental porque nos permitiría a nosotros interlocutar con el Estado para toda esta situación que se viene presentando, con la cesación de los servicios, con solamente prestar servicios de urgencias y atención prioritaria. Además, todo este sinfín de incertidumbres que se vienen tejiendo en nuestro panorama laboral con relación a un futuro próximo para poder ejercer la profesión. También nos permitiría extender de medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos. Este dato sí no lo coloqué en la presentación que voy a generar al final, pero es importante reconocer que en los estudios que se han hecho se encuentran aún odontólogos que no son contributivos, sino que hacen parte del sistema contributivo como beneficiarios, y algunos también relatan que están afiliados al régimen subsidiado. Y eso da cuenta pues también de la calidad del trabajo y de la precarización laboral a la que están sometidos los odontólogos y las odontólogas en nuestro país, ¿cierto? Y además es importante comprender, y por eso no es gratuito, en la lógica en la historia de los seguros sociales, cuando Otto von Bismarck propone los primeros seguros a la muerte, y después de que él se da cuenta de que la gente, o sea, el seguro de la muerte es como las pensiones, y antes de él se propone también el seguro en el trabajo, porque se da cuenta que esa fuerza de trabajo que se le está enfermando le reduce la percepción de plusvalor, de plusvalía, de ganancias en sus medios de producción. Entonces, es muy importante también ese asunto de la salud ocupacional, de la salud en el trabajo, y aquí fundamental para los elementos de protección personal que requieren los odontólogos ahora más con este riesgo y con este reto que nos propone generar atenciones en salud en un contexto de contagio viral, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de los trabajadores. Aquí, por ejemplo, podemos ver una de las dificultades que es como el Estado le delega en su construcción, en su estructura, la función a las ARLs que están manipuladas o que son instauradas por bancos y por agencias de aseguramiento, las cuales tienen una lógica más de rentabilidad y de contención del gasto, como el mismo sistema sanitario, que de facilitar mejores condiciones laborales para los colombianos y las colombianas. Ya después de todo este asunto que hemos hablado de lo internacional, entonces ya aterrizamos a la Constitución Política de Colombia, y es importante reconocer dos cosas. A nivel internacional se habla del trabajo digno y decente. El trabajo digno como tal sí tiene un asidero normativo dentro de la Constitución Política colombiana, pero el trabajo decente es un postulado de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que propende por mejorar las condiciones del trabajo a nivel global. Entonces, a partir de esas dos categorías, digno y decente,
vamos a empezar a hilar la exposición a partir de este momento, comprendiendo que todo lo que habíamos visto anteriormente es todo ese entramado de tratados internacionales de derecho duro que soporta el accionar de un Estado, y que en Colombia el derecho al trabajo se le da la categoría de trabajo digno, ¿cierto? Entonces podemos ver, y de ahí es que de este artículo nace el Colegio de Odontólogos Colombianos, y que el ministerio delegó una función pública para que controlaran el talento humano, lo vigilaran y lo inspeccionaran, más no el Colegio de Odontólogos tiene la función de defensa de los derechos laborales de nuestro gremio, ¿cierto? Entonces el artículo 26 dice que somos libres de elegir profesión y constituirnos u organizarnos en colegios, ¿cierto? Y además el artículo 38 ratifica el artículo 8 del PIDEX, que habla de la libre asociación, ¿cierto? Para el desarrollo de distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Ya el artículo 25 habla de qué es lo digno, ¿cierto? Y del trabajo digno como tal, y nos plantea que es un derecho, el trabajo es un derecho, no es un favor, no es una ayuda, no es un apoyo, el trabajo es un derecho que dignifica al hombre, y como tal lo dignifica, ¿por qué? Porque permite que tenga condiciones justas, y que esas condiciones justas se materialicen en derechos, ¿cierto? Entonces, por eso el trabajo es una piedra angular, tanto la educación y la salud, del desarrollo social de una nación. Ya la sentencia C425 del 2005 propone como principio la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, para hablar del trabajo digno, es lo que les había planteado con anterioridad, es que esa dignidad se logra en los derechos fundamentales y el respeto a esto, ¿cierto? Y cómo esto permite trascender y desarrollar una sociedad a su interior. Además, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia nos plantea las condiciones que debe contemplar la ley de trabajo en Colombia, que, como les digo, es un asunto que se queda en papel, porque en la aplicación nuestro país lo que busca es ratificar el consenso de Washington, que es el consenso que materializa la crítica neoliberal en Latinoamérica a los estados benefactores, y además comprendiendo que en Latinoamérica y específicamente Colombia no se ha transitado nunca por un estado benefactor, y que nuestra Constitución postula que somos un estado social de derecho, pero que en la lógica normativa y en la praxis nos quedamos en el estado de derecho, ¿cierto? Entonces, en ese sentido podemos comprender y mirar estas categorías o variables que nos propone el artículo 57, que es la igualdad de oportunidad para los trabajadores, la remuneración del mínimo vital. Aquí esta remuneración no solamente se está hablando en el país para los odontólogos, sino para todo ese amplio sector de independientes y además de personas en condición de pobreza extrema y de condición de empobrecimiento, que se llama la renta vital, ¿cierto? Y la renta vital lo que busca es generar unos recursos económicos para que la gente pueda competir, por así decirlo, en igualdad de condiciones en un mercado laboral, ¿cierto? Y además, pues teniendo en cuenta la crisis en la que estamos y en la recesión económica que también se presenta a nivel global. Entonces, esta es una de las características más vitales y más importantes. Tampoco es un asunto del cabello. Esto también a nosotros nos podría permitir postular, por ejemplo, salarios mínimos para los profesionales de la salud, como al inicio, como salarios de enganche. El otro es la estabilidad del empleo, y esto pues se vulnera con las prestaciones de servicios, que son contratos de 3 a 6 meses, a un año, también contratos de término definido, entonces no genera una estabilidad laboral. La irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, uno no puede, como tal, también en todos los derechos, es una característica de los derechos humanos, son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a un derecho y no puedo renunciar a las condiciones que se han ganado. Me explico. Gracias a la ley estatutaria se logró el derecho fundamental a la salud en el 2015, el cual en la Constitución era un servicio social esencial. No se puede esperar que dentro de 4 o 5 años la otra Corte Constitucional o lo que pueda pasar en la historia de nuestro país con relación a la rama jurídica
se permita que volvamos a un retroceso del derecho, ¿cierto? Entonces, todas las ganancias que se están gestando ahorita, por ejemplo, no es gratuito también. En este momento en el Congreso se radicó la ley de talento humano en salud que busca abolir o regular, en el caso que no se pueda, los contratos por prestación de servicio para hacer contrataciones directas, ¿cierto? Entonces, se supone que de un momento a otro, ganando esos derechos y esas bondades, por así decirlo, laborales, esos beneficios más que bondades, se puedan perder en un futuro, aunque en nuestro país todo pasa. Nosotros veníamos de unos modelos más protectores y gracias a las reformas de los últimos estados en materia laboral hemos caído en un fondo muy poco claro para la garantía de los derechos laborales de los colombianos y las colombianas, ¿cierto? Y también la facultad para transigir y conciliar, o sea, esto no es de gratis lo que yo planteo, que cómo se podría regular y controlar nuestro gremio, ¿cierto? Y que no es un asunto que se esté tomando o llamando a, sino que es un asunto postulado por la misma Constitución Política de Colombia en su artículo 53. Ese mismo artículo nos habla también de las situaciones más favorables al trabajador, eso en caso de que haya una confrontación con empleadores, una confrontación con el mismo Ministerio del Trabajo, se supone que quien debe prevalecer en esa relación es el trabajador, ¿cierto? Y no como el trabajador por la población más vulnerable, sino porque el trabajador como la clave para los modos de producción de nuestro sistema. Y eso lo hemos visto ahorita. Pueden existir empresarios que tengan y sean los dueños de modos de producción, pero con relación a la cuarentena y la pandemia, esto generó el aislamiento social y por así decirlo, la restricción a la movilidad de los ciudadanos y que conllevó a que los modos de producción existen, pero no hay quien produzca allí. Entonces, por eso la importancia de relacionar al trabajador como una de las piezas angulares de los modos de producción en nuestro país. También habla de las garantías de seguridad social y, como les había hablado, porque son grupos y son una población que ha estado siempre en una relación inequitativa en el mundo del trabajo, que son las mujeres, ¿cierto? Y también la explotación comercial que se da con menores de edad. Ya entonces, hasta ahí habíamos visto lo de trabajo digno y Colombia plantea un trabajo digno de esa manera y la OIT nos invita también a pensarnos y a conversar acerca del trabajo decente, ¿cierto? Entonces la OIT declara en el 99 como trabajo decente, ¿cierto? Y lo que busca es promover oportunidades para hombres y mujeres que puedan conseguir un trabajo productivo en unas condiciones de dignidad y de seguridad, equidad y libertad. Esas condiciones del trabajo decente son 4 y las propone de estas maneras. Son las oportunidades de empleo e ingreso. Esto aquí nos permite a nosotros monitorear y hacer seguimiento a cuáles son esas condiciones, esas características, el tiempo que tiene una persona de encontrar un empleo, ¿cierto? Y esto permite, hago un paréntesis, estas 4 variables lo que permiten es hacer una lectura de la calidad del estado y la situación de los derechos laborales en el país. Entonces, cuando hablo de las oportunidades de empleo, eso es lo que podemos nosotros analizar frente a eso. También habla de la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, por ejemplo, espacios como este que posibiliten que la gente se acerque a conocer cuáles son sus derechos laborales, cómo se compone el derecho al trabajo, hacen parte de esa promoción de los derechos fundamentales, también la formación sindical, ¿cierto? También la participación, el fomento a la participación en espacios, por ejemplo, como lo hace nuestra facultad, a partir del programa de graduados, buscando que las personas se incorporen en las lógicas curriculares, en esas lógicas curriculares que posteriormente se van a traducir en la mano de obra, por así decirlo, del sector odontológico. Otro muy importante, la protección social, y en eso nuestro país sí tiene algunas falencias estructurales que no son del momento para hablarlo, pero que sí nuestro sistema de salud tiene unas inequidades estructurales
que se han materializado a lo largo de este año como una que es, a lo largo de estos años, como una que es el derecho a la salud condicionado a capacidad de pago. Y por ende ahí se presenta el asunto de medicina prepagada, contributiva y subsidiada. Y la otra es el diálogo social. El diálogo social, y como lo habíamos visto en los artículos anteriores, es la capacidad de un colectivo, de una asociación, de poder interlocutar con sus empleadores, el Ministerio del Trabajo, para mejorar sus condiciones laborales, ¿cierto? Entonces a esto hago una pregunta. ¿Es necesario organizarnos como gremio? Frente a esto, entonces traigo algunos aspectos estructurales de la Asociación Gremial Odontológica de Antioquia, que es un colectivo de profesionales que busca materializar esta situación y busca esta situación de defensa del derecho al trabajo, y nos plantean que hay unos aspectos estructurales, y me permitiré leerlos, frente a lo que se nos viene conjurando en esta coyuntura, que es un estado ajeno a la situación del sector odontológico, y lo hemos visto. Entonces, mucho, pues ahorita es más por redes, pero se observa mucho las preocupaciones de un sector independiente que siempre ha estado, no a la luz de lo que postula el Estado, pero siempre ha estado ahí tratando de generar empresa, de generar empleos, de generar producción económica, pero que en un momento de estos de crisis, cuando el Estado está en unas lógicas neoliberales y que solamente reorienta los beneficios y el gasto público a los sectores más pobres, queda toda esta clase media, ¿cierto? Y también un asunto que se postula como la pobreza escondida. Entonces queda un gran número de independientes y contratistas a la deriva, como siempre, del mercado, pero que el asunto no se había vuelto crítico porque no se había presentado una intervención estricta del Estado frente al mercado de los servicios. Entonces, eso deja en ciernes a la situación laboral de un gran sector de independientes y contratistas. La precarización laboral reflejada en heterogéneas condiciones de informalidad. Frente a esto tenemos personas que trabajan en consultorio de aquí a allá sin ningún tipo de contratos, personas que les pagan porcentajes con unas tarifas muy bajas, y un sinfín de situaciones que se presentan pues allí. O también para las personas vinculadas el retraso en el pago de sus salarios. Hay personas, pues eso yo creo que a todos nos tocó pasarlo alguna vez en la vida. A mí me tocó vivirlo cuando era el servicio social obligatorio, que el hospital pagaba cada 3 o 4 meses. El desconocimiento de los derechos laborales por parte de los y las profesionales en odontología, yo creo que ese es uno de los más grandes, que si a alguien del público le pudiéramos hacer unas preguntas de que lo que hemos hablado hoy en materia del sistema de fuentes del derecho al trabajo, conocía alguna de estas características que son muy importantes para poder hacer defensa de él, pueden ir desconociendo lo que postulan estos tratados. Ya les había explicado anteriormente un modelo sanitario mediado por el mercado de los servicios de salud, en el cual hay unas lógicas voraces y desleales entre colegas. Una vez, y se lo digo a mis estudiantes, lo escuché a una odontóloga que es abogada y plantea la categoría de odontófagos. No hay peor enemigo que otro odontólogo para un odontólogo, y eso son situaciones que hay que mejorar, porque en la academia nosotros estamos, en la academia reproducimos, en la práctica laboral reproducimos lógicas que teníamos en la academia, como sectorizarnos, hacernos por grupitos, denigrar del otro. Todas esas situaciones empiezan a aflorar cuando llegamos a la lógica laboral. También las dificultades en la habilitación de nuevos servicios o problemas en el sostenimiento de los mismos. Esto ha sido pues una de las quejas más grandes de las personas que hacen emprendimientos o tienen sus consultorios, ¿cierto? Del alto número de restricciones y de la interpretación selectiva que tienen algunos funcionarios de los entes territoriales para poder habilitar sus servicios de salud o mantenerlos, por ejemplo, en este momento de la crisis. Eso es un reto también en temas de bioseguridad y de manutención de las instalaciones y la nómina que se pueda tener en un servicio de salud. Salarios u honorarios profesionales bajos y retraso en el pago de los mismos, ausencia de procesos asociativos y crisis de representatividad al interior del gremio, y esta sí es una de las más fuertes. Además de que
no tenemos casi asociaciones ni de graduados, ni asociaciones sindicales, y las pocas existentes no se reconocen como instituciones que velen por la garantía de los derechos laborales de los odontólogos y las odontólogas. Esto ha generado un problema que cada vez que se gestan nuevos liderazgos, son más las voces que salen a callar este ejercicio de representatividad y buscan en esa lógica de la odontofagia, no sé si la palabra existe, pero me gusta acuñar esa categoría, caen frente a esa crisis de representatividad del sector. Además, y esto lo plantea también ese comunicado, hay una escasa evidencia científica concluyente sobre la contención y transmisión del virus. Eso se vio en la última reunión que se tuvo con el Ministerio de Salud, donde quienes construyeron los lineamientos otorgaban casi toda la responsabilidad a los entes territoriales, entiéndase alcaldías y gobernaciones, y al conocimiento académico y a las prácticas de bioseguridad que tienen los odontólogos en su cotidianidad, porque como lo plantea el documento son lineamientos, pero frente a la poca evidencia científica, frente a cuánto puede viajar un aerosol, una gotícula, qué elementos pueden ser mejores o no, también la autoridad sanitaria que el ministerio está en un vacío, por así decirlo, conceptual. Pero no un vacío conceptual, en un bache, diría más que yo, porque sí tienen conceptos que la misma academia y los gremios han nutrido, pero con relación a la poca evidencia no hay una especificidad detallada con relación a estos elementos de protección, ¿cierto? También la especulación derivada de la escasez del mercado de insumos, pues eso lo conocen ustedes más. Un tapabocas normal que costaba en el precio de 300, 500, ya vale 3.000. Todos estos elementos de bioprotección se ponen más costosos, los elementos que se requieren para aislar las unidades, ¿cierto? Y además, una inseguridad jurídica frente a la prestación de servicios. Muchos odontólogos y odontólogas no saben si seguir ejerciendo su práctica, si atender urgencias o atender consultas prioritarias, qué pasaría si hago esto, qué pasaría si pongo lo otro. Entonces no hay también quien los acompañe en esa situación jurídica. Todo esto se conjuga como un panorama poco alentador. Traigo algunas cifras también de las condiciones laborales de un estudio que hicimos en el 2017, que son las condiciones laborales de graduados de odontología de 2 universidades en Antioquia, donde nos encontrábamos que, por ejemplo, la muestra era de 446 personas, un 4.3% nunca había ejercido la profesión, ¿cierto? Que la gran mayoría para ejercer a ese tiempo como independiente empleado se demoraron 6 meses, el 52.7%, siendo más alto el porcentaje de hombres que mujeres, ¿cierto? Además, encontramos otra que son los tiempos cesantes. ¿Cuánto tiempo usted lleva como desempleado? ¿Cierto? Y nos encontramos también que una alta proporción dura 6 meses. Un semestre es casi lo que se logra obtener como el rango de conseguir trabajo o desempleo, ¿cierto? Pero los otros rangos tampoco se alejan mucho. El 22% para entre 6 y 12 meses, el 23% para entre 1 año o 2. También podemos ver cómo en 1 año, pues, o sea, lo que se estaba demorando la gente para conseguir empleo antes de esta crisis y en el tiempo del 2017 era el 58.3%. También encontramos esto que yo les había dicho, la brecha y la inequidad. Encontramos, no, esta es una inequidad, pero es por años de egreso. ¿Cuánto hace que no está laborando como independiente? Entonces, la cifra anterior, cuando la agregamos, encontramos que quienes tienen más dificultades de conseguir empleo son los recién graduados, ¿cierto? Del 2011 al 2016, y que posteriormente los del 2000 al 2010. Los de antes del 2000
es una población que ya casi no la cubrió la lógica de la ley 100 y de todo el modelo del pluralismo estructurado, de todas estas reformas neoliberales. Entonces se podría decir que la crisis radica un poco en el 2000 en adelante, siendo más clara del 2011 al 2016. Cuando también les preguntamos cuál es la relación principal, por qué no están laborando, el 39.4% habla de que las ofertas laborales no cumplían con las expectativas, y otro gran porcentaje, el 23.9%, el 24%, redondeándolo, habla de que no había ofertas laborales, que había terminado su servicio social, que se le terminó el contrato por incapacidad médica, por creación de empresa o mejor remuneración en otras áreas. Entonces también encontramos que hay, que por así decirlo, a grandes rasgos, una de las situaciones de deserción de la práctica laboral es la falta de expectativas, tanto laborales como económicas. Y aquí es con esta la que yo les quería mostrar la brecha inequidad entre hombres y mujeres, y podemos observar que el 28.8% al 2017 percibía menos de 1.500.000. Y en ese porcentaje, quienes perciben esa mayor proporción, pues están en mayor proporción, disculpen, es el 33.2%, que son las mujeres, con relación al de los hombres, que es el 19.3%. Pero si vamos a mirar el otro rango, que es el más fuerte, de 2 a 2.999.000 a 3 millones, podríamos decir que los hombres tienen mayor percepción de este salario u honorario con relación a las mujeres. Entonces podemos ver, comparando aquí a grandes rasgos, como el 33.2% de este 28% lo ocupan las mujeres y de este 28% lo ocupan los hombres, ¿cierto? Y esto también nos habla de una brecha en la percepción de honorarios y salarios, y teniendo en cuenta también que la odontología en los últimos años, por así decirlo, casi en la última década, se está feminizando, ¿cierto? Son más las mujeres que deciden estudiar y transitar por la formación odontológica que los hombres. Una pregunta frente a todo esto: ¿cómo se garantiza el derecho al trabajo digno y decente? ¿Cómo defender mi derecho de libre asociación? Yo les traigo una experiencia que venimos construyendo, se llama Asociación Gremial Odontológica de Antioquia, también ya en Bogotá, con un grupo que se llama Acción Odontológica, hemos venido tejiendo redes y lazos con otros departamentos para la posibilidad de conformar un sindicato nacional. Este ejercicio hace parte también de una constitución de promover la participación gremial dentro del plan estratégico de graduados. Venimos con este ejercicio de cátedras itinerantes, de cátedras abiertas con relación a la necesidad de la formación gremial, y se puede decir que gracias a un grupo de graduados y graduadas de la Universidad de Antioquia que quisieron copiar, adherirse a esta propuesta, se conforma el colectivo de profesionales Asociación Gremial Odontológica de Antioquia, con miras a conformar una alianza sindical. No es sencillo, no ha sido fácil. Esto trae más detractores que adherentes, pero ahí vamos. Y situaciones como estas demuestran la necesidad y la pertenencia por la situación sociosanitaria en la que estamos atravesando, demuestran la necesidad y la pertinencia de tener elementos organizativos para la defensa de los derechos laborales en el sector odontológico, como lo propone AGOA o como lo está proponiendo Acción Colectiva con el Sindicato Nacional en Colombia. Agradecerle a todos y todas por la presentación. Yo sé que esto no es un tema pues que sea como muy amable o digerible para la gran mayoría de los odontólogos, pero la idea es ir generando difusión, ir socializando estos espacios y seguir construyendo. Muchas gracias. Ya quedó abierto a las preguntas. Doctor Julián, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Voy a revisar por acá el chat. Bueno, en ese momento no tenemos preguntas de los asistentes. Les agradecemos a todos por
por asistir. No sé si quiera, Julián, complementar con algo antes de dar por terminada tu presentación. En ese momento no hay ninguna pregunta escrita en el chat. No sé, me gustaría de pronto es más escucharlos, de pronto si alguien, si se permite abrir, pues ya que no nadie está chateando, permitirles abrir el micrófono de pronto a ver si se les genera esto. Les cuento pues que lo de AGOA se viene Bueno, gestando. perdón, Julián. Ya hay preguntas en el chat. Preguntas ya. Por acá nos están preguntando, bueno, primero, ¿cómo se conforta? Primero que todo, te dan las gracias por tu presentación. La primera pregunta es, ¿cómo se conforma un sindicato? Pues el sindicato hay que conformarlo con 25 personas, lo ideal es que sean más 40, porque si se sale una de esas 25 habría que liquidarlo, se genera un acta de aceptación de los estatutos, nosotros ya estamos en ese ejercicio, estamos buscando personas que se nos quieran adherir y ya después se llega a un acuerdo como todo grupo para materializar, para elegir el grupo que lo materialice, porque esto requiere de abogados, requiere de contadores, requiere gente que esté haciendo lobby en el ministerio, requiere gente que esté haciendo contratación con empleadores, porque se pueden hacer contratos colectivos, la defensa de las necesidades de los independientes, porque también una de las preguntas que más se hace es cómo beneficia esto a los independientes. A los independientes los podría beneficiar, uno, con la regulación de tarifas, dos, con la defensa de sus condiciones laborales, ¿cierto? En materia de habilitación, por así decirlo. Esa es como la pregunta. ¿Cuál sería la otra, profe? Con esa misma pregunta, por acá hay otra similar, dicen, bueno, ¿cuál es el fin del sindicato y por qué existe una connotación negativa? Bueno, esa es la doctora Elena Pinzón. Muy buenas, gracias, doctora, por preguntar. Porque, ¿cuál es el fin del sindicato? Uno, como lo había dicho, defender el trabajo digno y decente. Dos, ejercer la libertad de asociación. Tres, autorregular el mercado con las tarifas y demás. Cuatro, celebrar contratos colectivos. 5, promover la formación sindical y asociativa. Y representar a los odontólogos frente a las autoridades nacionales y departamentales. Y las que se le puedan dar pues desde el marco normativo. Porque existe una connotación negativa, porque lamentablemente nosotros estamos en un país donde todo lo que se asocie a izquierda se relaciona con comunismo, se relaciona con guerrilla, y no podemos desconocer también que nuestro país tiene una larga historia de asesinato de líderes sindicales. Pues no es gratuito que nosotros tengamos dentro de la historia un hecho como la masacre de las bananeras, ¿cierto? Que se dio porque el Estado colombiano quiso, y esa denuncia la hizo Gaitán. El Estado colombiano quiso hacerle el favor a la United Fruit Company frente a todo lo que se estaba generando. Sí, realmente quien se ha encargado de estigmatizar la labor de los sindicatos ha sido el mismo Estado. Y las personas que no consideran que puedan existir otras fuerzas, otros públicos que entren a negociar en igualdad de condiciones las situaciones laborales, pensaría yo. También no puede uno desconocer que también, como en todo, han habido algunos procesos pues que no han sido los mejores en el sindicalismo colombiano, pero que en la actualidad hay unos ejemplos muy bonitos e importantes a resaltar, como el sindicato de anestesiólogos, como el sindicato de actores. Creo que hasta los futbolistas iban a montar, ese sí no lo tengo claro. El sindicato de instrumentadoras quirúrgicas, ¿cierto? Que son sindicatos que han logrado grandes avances en materia de defensa de derechos laborales para los profesionales que se asocian. Sí, listo.
Julián, qué pena que te interrumpí, no, pensé que habías terminado. No, hágale, profe, ya, otra preguntita. Bueno, por acá dicen, gracias doctor por su aporte. Definitivamente los odontólogos necesitamos asociarnos en un sindicato, ya que si no es así, los gobernantes no nos tendrán en cuenta. La Federación y el Colegio de Odontólogos no han aportado mucho en los derechos laborales de los odontólogos. Bueno, preguntan acá para seguir en la misma línea de esa pregunta es, ¿existe actualmente algún sindicato de odontólogos en Colombia? No, gracias Sebastián por hacer esa pregunta. No, no existen sindicatos en Colombia actualmente. Bueno, la otra pregunta que me hacen por acá, voy a revisar, ¿por qué es tan difícil hacer agremiación, crear la agremiación? Eso es muy complejo. Uno, el individualismo como un precepto liberal, ¿cierto? Y que en esa lógica del individualismo y que nos ha metido el neoliberalismo, en que la felicidad se logra a partir del consumo, en que se logra a partir de mi desarrollo como persona, de la competencia. Eso no es solamente un asunto de odontólogos, es un asunto de humanidad. Actualmente, nosotros en los procesos formativos le enseñamos a los pelados a competir por una nota, o siempre te están colocando en comparación con, en relación a. Entonces es un asunto complejo y el individuo, y además ese individuo trae la competencia y la no empatía por el otro, ¿cierto? Entonces también son unos asuntos estructurales en la conformación como sociedad que nos ha llevado a esto. En Inglaterra, en Europa han postulado sistemas socialdemócratas y todo el mundo dice que la izquierda y que el socialismo, que eso no existe, pero en Europa hay unos matices de centro, capitalismos garantistas, por así decirlo, socialdemócratas, que llegaron a esa situación porque atravesaron por guerras mundiales. En uno de los documentales de Michael Moore, uno de los parlamentarios de Inglaterra le explica muy fácilmente que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tanto ricos y pobres se levantaron un día y todos se miraron del mismo color, tiznados pues por la guerra y todo destruido, y que eso conllevó a repensarse si somos capaces de producir tanta plata, tanto dinero para la guerra, ¿por qué no para el bienestar de las comunidades? Yo creo que a nosotros nos falta un poquito más de dolor de nación, un dolor de pueblo, de agremiación. Esta situación ahorita ha conllevado que mucho odontólogo y odontóloga se mueva, quiera organizarse, pero estoy seguro de que de no pasar una crisis sanitaria como esta hubiera conllevado a que todavía estaríamos en la misma, cada uno ejerciendo en su, en su, en su profesión, como una vez se lo escuchó una egresada de vieja data de la Universidad de Antioquia, que ella decía que fueron formados para hacer plata encerrados en 4 paredes. Entonces también el individualismo es complejo. Es un asunto pues que no es solamente del gremio, pero que nuestro gremio es un gremio muy desarticulado en sí. Diría yo, eso es una pregunta muy amplia y compleja para poder, hay que mirar muchos matices. Perfecto, Julián. Por acá otra pregunta. Ellos quieren saber algún tipo de contacto, o sea, que si les puedes proporcionar de pronto un contacto donde te pueden contactar a ti para todo ese tema de los egresados, graduados de la asociación que tú diriges. Perfecto, mire, la Asociación Gremial Odontológica de Antioquia tiene una página en Facebook que se llama GOA, tienen Instagram y tiene un correo que se llama agoaodontólogos@gmail.com. También está mi correo julian.cernage@uda.edu.co, que yo hago las funciones de coordinación del programa de graduados, y desde allí es que hemos venido motivando, incentivando a que los odontólogos y las odontólogas conformen asociaciones, ¿cierto? Que de este carácter es una asociación gremial con una clara intención que es la defensa de los derechos laborales y la regulación del mercado de la prestación de servicios odontológicos en nuestra ciudad inicialmente, en el municipio, departamento y ojalá en un futuro Colombia. Perfecto.
Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, acá dice, una doctora dice, buenas tardes a todos. Este gremio se ha caracterizado por ser individualista y cada cual por su lado, pero creo que en este momento que hay una crisis tan grave y de gran dimensión debemos hablar un mismo idioma y cuidarnos y apoyarnos entre todos. Tenemos que asociarnos y luchar por el bien de nosotros y los futuros profesionales y personal de apoyo de odontología. ¿Cómo se puede dar el paso siguiente para conformar el sindicato? Bueno, agradecerle pues a Elizabeth Marín, que fue compañera mía de estudio. En ese sentido, ¿cómo vamos? Elisa, te diría que estamos construyendo. Nosotros ya tenemos los estatutos, hemos hecho varios simbiones de conformación, pero en la actualidad estamos en estas, difundiendo, generando la inquietud, la necesidad, y esperamos que prontamente se pueda constituir un grupo sólido para conformar, para darle ya un paso formal a POA, que sería la Asociación Gremial Odontológica en Antioquia. Y también está el ejercicio que se viene tejiendo a nivel nacional, que nosotros estamos acompañando con los odontólogos de Antioquia, de Bogotá, de Popayán, de Cundinamarca, de Santander y de la costa Caribe, y pues el que se dé primero. Realmente el asunto ahorita es de sumar, no es un asunto de que cada persona tenga una bandera, no. Si se da primero el antioqueño, pues chévere. Y si se da el nacional primero, pues también, no incomoda. Pero lo más importante es poder empezar a caminar por esta senda de la asociación. ¿Listo, profe? Perfecto, Juli. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, una última pregunta. Una pregunta muy interesante. ¿Qué nos recomendaría a los odontólogos ante el gran desempleo en este tiempo de pandemia? Eso es muy complejo. Pues el desempleo es un asunto general. En la actualidad no solamente es el coronavirus, sino que la economía global está en depresión. Y va a ser un asunto complejo porque también hay que empezarnos a mirar. Yo he tenido algunos posibles escenarios que me he pensado y, por ejemplo, los odontólogos que están acostumbrados a ir de un consultorio a otro, y con todas estas situaciones de restricción de movilidad y de biocontrol sanitario, también eso implicaría a que los odontólogos ya no podrían estar compartiendo por tantas partes, se tenían que radicar en algunos lugares donde presten sus servicios. Esto realmente en la actualidad es un panorama de incertidumbre, tanto como para los empresarios de grandes clínicas que no pueden ejercer y que están tratando de obligar a algunos odontólogos a que presten sus funciones, tanto como para el que está en una S, ¿cierto? Que debe seguir su funcionamiento y que también los obligan en otras situaciones a prestar funciones por fuera de las prioritarias y las urgentes. Y está este sector amplio, independientes y contratistas, que algunos trabajaban alquilando unidades, otros a lo que llegara el porcentaje, y que el panorama no es muy alentador realmente en la actualidad. Mi consejo, y por eso traigo estas situaciones, es de que hay que asociarse. ¿Para qué? Para buscar mejores condiciones laborales, porque el panorama cercano y a mediano plazo de la odontología no es un panorama muy alentador. Ya se están presentando discusiones entre odontólogos que quieren ejercer y otros que no quieren ejercer. En estas lógicas de la pandemia, la salud mental y la psicología es muy variada, como está el que asume todo el asunto del riesgo, está el otro que no lo vive del riesgo, sino desde la libertad individual. La libertad individual es salir a movilizarse, pues movilizarse es caminar, locomoción, salir a trabajar. Entonces, aquí hay un entramado complejo y de tensiones con relación a las diversas realidades que tiene cada uno de los profesionales. Yo no tendría cómo responder a esa situación.
Yo antes, cuando con los recién graduados, yo les digo que la idea es montar empresas y empezar a montar consultorios, pero ahorita con toda esta situación tan compleja que se va a venir en materia de bioseguridad en los próximos 2 años, que es lo que se habla en salud pública, más o menos para lograr a controlar la pandemia, no van a ser muy alentadores. Yo lo que quiero decirles es, uno, que estén muy expectantes, que partiendo desde su noción tanto de riesgo o como de libertad individual, si usted quiere salir a trabajar, hágalo dentro del marco de la ley y trate de hacerlo con toda la seguridad del caso. Y si usted es de los que asume el riesgo, tratar uno, pues, cuidarse, y dos, tratar de mirar otras formas y maneras de generar recursos. La odontología domiciliaria y otras formas que hay que empezar a mirar para poder combatir esta situación. Una de ellas es la asociación. Si se logra tener una asociación gremial, por ejemplo, nosotros ya estaríamos peleando por un mínimo vital en percepción de ingresos. Se podría estar luchando por el asunto del pago de canon de arrendamiento, nóminas, insumos, pero ahí sí me queda muy difícil esa pregunta. En este momento estamos en un panorama de incertidumbre, de eso sí estoy muy claro. Y más que uno postular salidas claras o viables, realmente ahorita uno está a la expectativa y tratando de asumir con la mejor cara esta situación que nos plantea el mundo como especie. Doctor Listo, Julián, profe. muchísimas gracias por la presentación y por toda la respuesta que le ha dado a todos los asistentes. Escriben que le agradece mucho toda la información que les ha transmitido. Gracias por tu tiempo y les pedimos a todos los asistentes, le invitamos a todos los asistentes para que nos acompañen la próxima semana. Vamos a tener una agenda académica muy interesante. Vamos a tener una conferencia a partir del martes, una por día. Vamos hasta el viernes. La próxima conferencia va a ser el martes a las 2 de la tarde a cargo de la doctora Lilian Pinzón. La doctora Lilian nos va a hablar de odontología mínimamente invasiva como herramienta segura durante la pandemia. Quedan todos cordialmente invitados y en el transcurso de la tarde les estaremos enviando toda la agenda académica que tenemos especialmente diseñada para ustedes para la próxima semana. Tengan todos una feliz tarde, un buen fin de semana. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y al doctor Julián, gracias por su presentación. Gracias a todos y todas por participar y por asistir a estos temas que no son tan taquilleros. Muchas gracias.